Andamos acá con la idea de hablar de un tema que a veces nos pasa debajo del radar, y es que cuando estamos visibilizando temas de vivienda, pensamos en alquileres, en ejecuciones de hipoteca, los temas de desastre, pero a veces todo lo que tiene que ver con los derechos de los estudiantes, los temas de los hospedajes, qué responsabilidades tienen tanto las instituciones universitarias que tienen propiedades de vivienda que ofrecen, ¿verdad?, su matrícula, o aquellas personas que alquilan una casa o un cuarto a estudiantes, y qué pasa cuando esas responsabilidades no se cumplen. Son preguntas que a veces se quedan descubiertas en el tintero. Las clases ya comenzaron hace unos cuantos meses, estamos de hecho ya bastante próximas a culminar este primer semestre de este año escolar o este año académico universitario, y comienzan a llegar entonces preguntas de qué pasa con los contratos de hospedaje, quiénes son responsables por velar que el hospedaje cumpla con una garantía de vivienda digna, a dónde se presenta una queja o una querella en caso de incumplimiento, qué es lo que sucede si mi hija, si mi nieto, si yo me estoy hospedando y de momento me quieren dejar guindando, quieren que yo abandone la propiedad porque sí. Y para hablar de estos temas, con la idea de que sea una conversación, tengo aquí a la compañera Nayomi López. Nayomi es parte de nuestro equipo legal acá en Ayuda Legal Puerto Rico y trabaja particularmente en alquileres dignos. Saludos cordiales, Nayomi. Saludos. Siempre es bueno pasar un tiempito aquí y hablar de estos temas, ¿verdad?, que aquejan en este caso a los estudiantes específicamente, y hablar un poquito del alquiler, que es lo que trabajamos en Ayuda Legal Puerto Rico. ¿Verdad? Agradecida siempre también por este espacio. Nayomi, el tema de la vivienda está directamente ligado al tema de la educación. De hecho, una de las razones por las cuales a veces las universidades tienen tantos problemas de retención de matrícula, o que son temas que hacen dudar a las familias, si puedo mandar a mi hija, a mi hijo a esa universidad o a esa institución, ¿verdad?, de enseñanza, hay vivienda cerca, la vivienda es accesible, y de momento los hospedajes han sido históricamente una alternativa donde las familias sienten más confianza, ¿verdad? Hablo de los hospedajes universitarios, claro. Suelen ser de bajo costo, o costar menos de lo que está el mercado de vivienda, que está inflado, pero también se supone que den una garantía mínima. Así que quizás, Nayomi, vamos a empezar hablando de qué es un hospedaje, y porque a veces la gente piensa, ¿verdad?, que si yo le alquilo la casa a un estudiante, pues no es un hospedaje, no tengo que cumplir con varias cosas. Vamos a empezar a definir qué es un hospedaje. Vamos a empezar desde ahí, y yo hablo un poco de un estudiante y por ahí seguimos. Sí, un hospedaje, ¿verdad?, es un establecimiento, una casa, un edificio o parte de un edificio que está dedicado a alojar a estudiantes. Importante sobre esto. Digo la palabra estudiantes, pero el reglamento especifica que el simple hecho de alojar a un estudiante es suficiente para que se considere un hospedaje. Y eso es importante porque eso lo que significa, Nayo, es que no necesariamente tenemos que estar ante una estructura oficial de una universidad, no tenemos que estar tampoco hasta un sitio que se anuncia como un hospedaje, sino que todos estos alquileres, y yo diría, por ejemplo, yo soy de la UPR Río Piedras, tú también, todos esos lugares, esas casas que se le alquilan a estudiantes son hospedajes, aunque Correcto. No lo tengan en su nombre, porque se le alquilan a esta población. Y es importante porque entonces todo hospedaje tiene que cumplir con un proceso de licencia y tiene que cumplir con unos criterios de ser inspeccionado que ahorita vamos a estar hablando. Y en términos de un estudiante es importante porque aunque en Puerto Rico se reconoce ya hace varios años la legislación que regula los hospedajes, no fue hasta varios años después que se siguió ampliando esa definición de estudiantes para que se entienda que no solamente son estudiantes que están en la universidad, pueden ser estudiantes que están en cualquier otra etapa de su desarrollo y que de hecho en una escuela vocacional, etcétera, y que necesitan alojarse. De hecho, también aplica a estudiantes que están de manera extranjera, ¿verdad?, que están visitando el país y que van a ser protegidos por esto. DACO es la agencia que regula, Nayomi. Y a mí me parece, ¿verdad?, que la secretaria, lo que hemos visto recientemente, ha sido muy proactiva, y de hecho nosotras, si bien es cierto que muchas veces estamos contestando o hablando sobre las cosas que el gobierno deja descubiertas, a mí me parece que la secretaria de DACO está haciendo un gran trabajo fiscalizando los hospedajes. Coincido. Que, como dije, a veces se queda fuera. Y hablar un poco entonces de ese rol de DACO y por qué se licencian los hospedajes y cómo se licencian. Claro, específicamente en el caso de los hospedajes se consideran como un tipo de negocio. Si ustedes van directamente al reglamento, ¿verdad?, por eso es que aplica DACO. Es el reconocimiento de los hospedajes como un negocio que requiere pues la intervención específica de esta agencia que, como sabemos, ¿verdad?, DACO protege los derechos del consumidor.
Para estos aspectos, entre tantas, ¿verdad? Entre tantos los mecanismos que tiene DACO para encargarse de asegurarse de que los hospedajes estén en cumplimiento, está, ¿verdad?, los procesos de inspecciones y el proceso de expedir las licencias. El reglamento es bien claro. Que cualquier edificio, casa o vivienda que sea clasificada como un hospedaje debe tener una licencia para poder operar. Entonces, ¿verdad? El no tener una licencia conlleva que se expidan multas, así que hay que tener mucho cuidado con eso, así que las facultades de DACO en este aspecto son bastante amplias. Y en ese sentido está también la facultad de DACO de poder hacer estas visitas sorpresas. Correcto. Que no tienen que responder necesariamente unas querellas. A ver, la gente decía, pero es que DACO está respondiendo, eso tiene que ser que la gente está llamando, se está quejando, pero es que DACO tiene la obligación en ley de fiscalizar que están cumpliendo con algunos de esos requisitos de los hospedajes, que voy a hablar un poco, vamos a empezar a hablar de esas responsabilidades. A veces pensamos que el hospedaje es este lugar donde el estudiante, esta persona paga y ya. Quizás hablar de algunas de las cosas importantes o qué cosas tiene que haber en esos hospedajes, y sé que tú quieres hablar de esos documentos, pero quiero empezar hablando de que el contrato tiene que ser por escrito. Claro. En Puerto Rico los contratos verbales de arrendamiento son válidos. Totalmente válidos. Pero hay unas excepciones, ¿verdad? Y por ejemplo, el contrato de hospedaje tiene que estar por escrito, tiene que decir cuál es el término, tiene que decir cuál es el costo, pero además hay unas facilidades mínimas que se le tienen que garantizar a estos estudiantes, y voy por ahí. La ventilación, las camas, tiene que tener camas, las camas tienen que estar, si se comparten, ¿verdad?, cuartos, las camas tienen que tener una separación adecuada, tiene que haber ventilación, tiene que haber buena iluminación, tiene que haber un lugar donde el estudiante pueda estudiar, sea un escritorio, sea una sala que está preparada para que ese estudiante pueda estudiar, y eso de nuevo le aplica a la gente que está alquilando ese cuarto o esa casa, ¿verdad?, para estudiantes. Voy a decir Santa Rita porque es la experiencia que conozco, no vale que usted tenga 4 paredes allí y usted las alquile y que el estudiante resuelva. Usted tiene que tener esas facilidades porque usted te está ofreciendo hospedaje. Importante también, ¿verdad?, que tiene que tener un lugar donde se puede preparar la comida, donde se puede almacenar la comida, ya sea, ¿verdad?, ese espacio de cocina que está adecuado, una nevera donde se puedan guardar. Y también es importante, ¿verdad?, que se sepa que las facilidades no pueden tener hongos, no pueden tener suciedad, todas esas cosas, ¿verdad?, la humedad, claro. Las puertas tienen que poder cerrar, sí. Las ventanas tienen que poder abrirse, cosas que parecen lógicas, pero no necesariamente lo son, y tiene que haber una garantía mínima de que el espacio está adecuado para la seguridad, ¿verdad? Así que, Nayomi, documentos, ¿qué más necesita hacer? En el caso específicamente de lo que son los hospedajes, se nos habla, pues, obviamente, de lo que sería el contrato de alquiler, pero también se nos habla de lo que son los planes de contingencia en el caso de emergencia. Aunque no se especifica en el reglamento a qué se refieren, ¿verdad?, situaciones de emergencia, pues nosotros podemos imaginarnos incendios, desastres, terremotos, pues todo eso tiene que estar en ese plan de contingencia. Y, ¿verdad?, todos esos procesos. Además, se hace mención de que al estudiante se le tiene que dar una copia del Código de Orden Público para que pueda, el de la zona, ¿verdad?, para que pueda estar en cumplimiento del mismo. Porque es importante saber que todos estos documentos son parte de lo que es la estancia o el alojamiento en el hospedaje, porque tanto el estudiante como el propietario del hospedaje tienen que estar en cumplimiento con los mismos. Y el incumplimiento con algunas de las regulaciones que se establecen ahí por parte del estudiante, pues sí podría acarrear, ¿verdad?, una terminación del contrato. Así que eso es bien importante que lo tomen en consideración. Haciendo una pequeña mención en cuanto a lo que sería el contrato, el reglamento es claro que cuando la persona es menor de edad, entiéndase, menor de 21 años, la persona firmante no es el estudiante, es el padre. Vamos, que tampoco queremos que hayan contratos de arrendamiento por ahí mal firmados. Y no solamente eso, ¿verdad?, que también ese padre o esa madre tienen una responsabilidad, claro, ¿verdad?, sobre todo en el caso de menores, de buscar y cerciorarse que ese lugar donde se está otorgando el contrato tiene unas garantías adecuadas, ¿verdad?, de que la vida va a ser digna. Algunas de las cosas, ¿verdad?, y con los hospedajes que a veces surgen o preguntas que a veces nos hacen es, primero, si ese hospedaje de repente puede cerrar, puede restringir las visitas que esas personas pueden recibir. La realidad es que los contratos pueden tener cláusulas que sean válidas siempre y cuando no afecten la ley, la moral o el orden público. Un contrato que diga que no se admitirá ninguna visita altamente sospechoso, un contrato que diga que no se pueden que no van a recibir a personas porque sean mujeres, porque sean hombres, porque sean, ¿verdad?, cualquier clasificación también altamente sospechoso. Tendría que existir un interés, por ejemplo, un hospedaje religioso que solamente albergue a mujeres, pues puede tener algunas razones, ¿verdad?, para restringir quienes pueden tener ese acceso y cuidado, ¿verdad?
¿verdad? Nosotras queremos ser muy cuidadosas porque no somos amigas y no se ve con buen ojo esas cláusulas que restringen la capacidad de un estudiante de utilizar esto, ¿verdad? Dentro de unos parámetros, por ejemplo, como podría ser no hacer fiesta porque es un lugar donde hay gente que está estudiando, unos controles de música, obviamente, como tú dijiste, aplica el Código de Orden Público, pero restringir esos accesos va a ser altamente peligroso. Recordamos que una cosa es que hay una política de no mascotas, pero los animales que son animales guía o animales de servicio no son mascotas y deben estar protegidos también y autorizados en todo momento, ¿verdad? Dentro de un criterio de razonabilidad. Y nos preguntan a veces, Nayomi, si de momento ese hospedaje puede cerrar sus puertas. Sí, eso hay que tomar ciertos elementos en consideración. Primero que todo, como sabemos, y esto aplica también a los hospedajes, lo que rige, ¿verdad?, el arrendamiento es el contrato de alquiler. Si yo establezco el contrato de alquiler por el término de 1 año, se supone que yo esté disponible para estar en ese espacio por el término de 1 año. Así que hay que, ¿verdad?, proteger esos intereses de los estudiantes en específico. También otras cosas que habíamos hablado anteriormente, Ariadna, la noción de condicionar el contrato de arrendamiento a un rendimiento. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no?, con el rendimiento del estudiante, porque aunque sí estamos, ¿verdad?, este alquiler es para que una persona pueda acudir a una institución educativa, hay que tener mucho cuidado sobre cuáles son las limitaciones que le damos a los estudiantes para quedarse ahí, porque de nuevo, lo que rige este arrendamiento es tanto el contrato de alquiler como los otros documentos, ¿verdad?, que mencionamos, así que cuidado con eso. Sí, también en esa misma línea mencionar la cuestión de las rentas. Hemos visto también casos de hospedaje o de personas que están ofreciendo hospedaje y que de momento quieren subir la renta vertiginosamente. La renta se mantiene acorde al contrato. La renta no puede subir porque subió la luz o porque subieron los costos de construcción o de momento porque la vida se infló, porque aunque reconocemos que todas esas cosas pueden pasar si ya existe una renta, un contrato que determina cuál es la cantidad de renta, mientras ese contrato esté vigente, esos aumentos no se pueden hacer a la misma vez. Hay que decir a las personas que alquilan, incluyendo a las personas que tienen un hospedaje, que los contratos, una vez se acaban, sí tienen las partes, ¿verdad?, la responsabilidad o el poder, debo decir, de enmendar, ¿verdad?, si se hace un nuevo contrato. Así que una vez se acabe ese contrato, sí podría haber un aumento de renta y nada en nuestro ordenamiento establece de cuánto es el máximo de ese aumento de renta. Así que lamentablemente, ¿verdad?, eso podría ocurrir. Nayomi, no sé si hay algo más que quieras añadir sobre el tema de los hospedajes. Sé que tienes la cuestión de los servicios esenciales para que terminemos hablando entonces entre las dos de DACO y por qué ir a DACO y cómo ir a DACO, ¿verdad? Correcto. En relación a los servicios esenciales, bien puntual. El hecho de que ocurra algún tipo de problema, ocurre un aumento en el agua y la luz, no puede de ninguna forma darle derecho a un arrendador a privarle los servicios esenciales de agua y luz a un inquilino. Soy enfática en eso. Además, si en el contrato de alquiler surge que existe algún tipo de derecho a tener internet, que se le va a proveer internet, aire acondicionado, las personas propietarias de estos hospedajes tienen que cumplir con esa función y proveerle a los estudiantes estos servicios. Y en el caso, ¿verdad?, de cuando esas cosas no suceden, se cortan los servicios esenciales, el lugar no tiene buena ventilación, hay humedad, usted como mamá, como abuela, como la persona que se está hospedando, sabe que las condiciones que usted está viviendo no son iguales, no le quieren arreglar la puerta no cierra, hay ruido, se dañó la nevera, nadie se la quiere reparar, hay un proceso, ¿verdad?, de presentar las querellas ante el Departamento de Asuntos del Consumidor. DACO es la agencia que tiene jurisdicción, lo más lógico sería pensar que esto le correspondería al Departamento de la Vivienda, pero además de que el Departamento de la Vivienda no está haciendo un proceso de fiscalización adecuado de alquileres privados, pero eso es otro cantar para otro espacio y para un café más largo. La realidad del caso es que DACO es la agencia con jurisdicción, lo que significa es que es DACO quien recibe esas querellas. La presentación de las querellas es totalmente gratuita, es un proceso relativamente fácil de hacer. Las querellas tienen que ser, ¿verdad?, la persona se tiene que identificar cuál es el lugar. Es importante también que sepan que las querellas de DACO se manejan de una manera que se supone sea más rápida, ¿verdad?, que otro tipo de reclamación. ¿No? Sí, también, ¿verdad?, se pueden hacer de forma electrónica directamente en la página del DACO. Entiendo que las querellas de hospedaje ya tienen hasta su propio formulario que le hacen preguntas específicas en relación al aspecto del hospedaje, así que, ¿verdad?, no lo dude. Si usted está viendo que su alquiler, ¿verdad?, su espacio de alojamiento no está cumpliendo con los mecanismos adecuados, según lo que presentamos aquí, también verifiquen el reglamento, lo que procede es presentar esa querella.
Así que, de nuevo, seguimos hablando sobre el tema de los hospedajes. Es un tema que siempre es pertinente. De hecho, cada vez que se acerca un final de semestre, hay gente que entra en la incertidumbre de qué es lo que vamos a hacer con este tema del hospedaje. Estamos todavía a tiempo si usted tiene que presentar querellas para que cosas se atiendan. También aquellos centros universitarios o aquellas universidades que de momento se ponen creativas y quieren sacar a los estudiantes a final del semestre, aunque el contrato diga otra cosa, cuidado con eso, ¿verdad? Es importante que siempre ese contrato se haga valer. Así que, Naomi, gracias a la gente por seguir Ayuda Legal Puerto Rico, y como siempre ofrecemos apoyo legal gratuito a través de diferentes maneras. Usted entra a ayudalegalpr.org y ahí puede encontrar información a través del chat de apoyo legal en vivo que lo atienden abogadas reales, y además a través de nuestro hotline. Este es uno de los temas donde nosotros evaluamos casos para ofrecer representación legal gratuita al 787-957-3106 con 6 al final. 787-957-3106. Gente, siempre agradecidas a Webnéticos que nos prestó el espacio para hacer esto. Así que seguimos.